Desde el primer kilómetro, Paul Seixas dejó claro que no había viajado a la Itzulia Basque Country 2026 para aprender, sino para imponer condiciones. ¿Quién podría imaginar que un joven de apenas 19 años pondría contra las cuerdas a especialistas consagrados desde el día 1? La contrarreloj inaugural en Bilbao no era un simple trámite. 13.8 kilómetros técnicos, curvas exigentes y ritmo constante. Un terreno donde normalmente mandan nombres pesados. Sin embargo, Seixas no solo compitió, dominó con una autoridad impropia de su edad. En ese recorrido, dejó atrás a corredores experimentados como Primo Roglic y Kevin Baukelin, sacándole nada menos que 23 segundos a este último. No fue una victoria ajustada, fue una declaración de poder. Cada pedalada reflejaba precisión, cada curva, confianza absoluta. Este resultado no fue casualidad. Su pasado como campeón mundial junior de contrarreloj ya había dado pistas, pero lo que mostró en Bilbao fue otro nivel. Temple competitivo, lectura del recorrido y una ejecución prácticamente perfecta. Así, desde el primer día, Seixas se enfundó el maillot amarillo y lanzó un mensaje claro al pelotón. La Itzulia 2026 no iba a tener un líder tradicional, iba a tener un fenómeno en construcción. Si alguien pensó que lo de Paul Seixas en la primera jornada había sido un golpe aislado, la segunda etapa se encargó de borrar cualquier duda. Lo que ocurrió camino a las cuevas de Menduquilo no fue una simple exhibición, fue una ofensiva que destrozó por completo el guión de la Itzulia Basque Country 2026. En un terreno montañoso y traicionero, con el ascenso a San Miguel de Aralar como punto clave, Seixas decidió no esperar. Sin mirar nombres ni jerarquías, lanzó un movimiento lejano, de esos que suelen pagarse caro, pero que en su caso resultó devastador. Mientras el grupo de favoritos dudaba, el joven francés construía una ventaja que crecía kilómetro a kilómetro. Detrás, corredores de peso como Primo Roglic y Matthias Schellmose intentaban organizar la persecución, pero el daño ya estaba hecho. El desenlace fue contundente. Seixas cruzó la meta en solitario, con 1 minuto y 25 segundos de ventaja. No fue solo ganar, fue desmoralizar al resto. En apenas 2 días, su liderato ya rozaba los 2 minutos, una diferencia enorme en una carrera de este nivel. Lo más impactante no fue el margen, sino la forma, sin miedo, sin cálculos conservadores, con una mentalidad agresiva que recordó a los grandes dominadores del ciclismo moderno. Seixas no estaba defendiendo el liderato, lo estaba blindando a base de audacia. Tras el impacto brutal de las primeras jornadas, muchos esperaban ver a Paul Seixas bajo presión en los días siguientes. Sin embargo, lo que ocurrió en las etapas 3 y 4 de la Itzulia Basque Country 2026 confirmó que su talento no se limitaba a atacar, también sabía gobernar una carrera con una madurez sorprendente. Lejos de los fuegos artificiales del inicio, el francés adoptó un enfoque completamente distinto. En perfiles quebrados, donde el desgaste acumulado y los cortes inesperados suelen generar caos, Seixas mostró una lectura táctica impecable. Siempre bien ubicado, siempre atento, siempre respaldado por un equipo que trabajó como un bloque sólido para proteger cada segundo ganado. Mientras las victorias de etapa quedaban en manos de corredores como Axel Laurance y Alex Aramburu, el verdadero protagonista seguía siendo el líder de la general. No necesitaba levantar los brazos, su dominio se construía desde el control absoluto del pelotón. En la etapa 3, Seixas neutralizó cualquier intento de sorpresa. Movimientos lejanos, escapadas peligrosas y cambios de ritmo fueron contenidos con una serenidad poco común en un corredor tan joven. No entró en provocaciones, no malgastó energía, y dejó claro que entendía perfectamente cuándo atacar y cuándo administrar. La etapa 4 reforzó aún más esa imagen de líder completo. En un final exigente, lejos de limitarse a conservar, encontró el momento justo para filtrar entre los mejores y cruzar la meta en una meritoria 8ª posición. Ese detalle, aparentemente menor, le permitió arañar segundos adicionales que, en una carrera tan exigente, podían marcar diferencias clave. Lo más impresionante fue su capacidad para adaptarse. Después de arrasar con valentía en la montaña, ahora dominaba con cabeza fría. Ese equilibrio entre agresividad y cálculo es lo que separa a los buenos corredores de los verdaderos campeones. A esas alturas, ya no quedaban dudas. Seixas no solo tenía piernas, tenía visión,
disciplina y una capacidad competitiva que recordaba a figuras como Tadej Pogačar en sus primeros grandes impactos en el World Tour. La Itzulia ya no era una sorpresa, era una exhibición en construcción. Llegó el día decisivo, el terreno donde se separan las promesas de las realidades. La etapa reina en Eibar no era un simple desafío, era el juicio definitivo para Paul Seixas en la Itzulia Basque Country 2026. Montañas encadenadas, rampas exigentes y un pelotón dispuesto a destronarlo. Desde los primeros ascensos, la tensión se sentía en cada pedalada. Equipos rivales endurecieron el ritmo buscando aislar al líder. El encadenado de Crevelin e Isua convirtió la carrera en un campo de batalla, donde solo los más fuertes podían resistir. Fue ahí donde apareció el primer gran desafío directo. Florian Lipawitz lanzó un ataque potente, intentando romper la carrera y poner a prueba al joven francés. No era un movimiento cualquiera. Era un intento serio por cambiar la historia de la general. Pero Seixas no dudó. Respondió con firmeza, sin mostrar debilidad. Se pegó a la rueda del alemán y neutralizó el peligro con una naturalidad que sorprendió incluso a los más experimentados. No hubo pánico, no hubo titubeos, solo control absoluto en el momento más crítico. Más adelante, la carrera se reconfiguró. Tras alcanzar a fugados de nivel como Marc Soler y Bene Ali, el grupo quedó reducido a una élite mínima. El desgaste era brutal, pero Seixas seguía firme, gestionando cada esfuerzo con inteligencia. El desenlace fue digno de un líder total. En el sprint final en Eibar, tras una jornada de máxima exigencia, Seixas aún tenía la fuerza para rematar. Superó a Lipawitz en los metros finales y selló su tercera victoria de etapa. Ese triunfo no solo amplió su ventaja, consolidó su autoridad. Ya no era una revelación, ni una sorpresa momentánea. Era el dueño absoluto de la carrera, capaz de resistir ataques, responder con solvencia y además definir con potencia. En la jornada más dura, bajo máxima presión, Seixas no se defendió, se consagró. Con 3 triunfos parciales en el bolsillo y una ventaja considerable en la general, muchos pensaban que Paul Seixas afrontaría la siguiente jornada con cautela absoluta. Pero lo que ocurrió antes del cierre de la Itzulia Basque Country 2026 dejó claro que su ambición no tenía límites. Lejos de relajarse, el líder mostró una mentalidad insaciable. En un pelotón golpeado por el desgaste acumulado, cada movimiento comenzaba a sentirse más pesado, más decisivo. Aún así, Seixas seguía corriendo con una determinación impropia de alguien defendiendo una ventaja amplia. Los rivales, conscientes de que el tiempo se agotaba, intentaron generar situaciones incómodas. Cambios de ritmo, intentos de cortes lejanos y ataques en zonas clave buscaban desestabilizar la carrera. Sin embargo, el francés respondió con una mezcla de posicionamiento perfecto y lectura anticipada. Corredores como Florian Lipawitz y Tobias Ayant Johannessen no bajaron los brazos, intentando encontrar cualquier grieta. Pero cada intento encontraba la misma respuesta. Un líder sólido, respaldado por un equipo disciplinado y con total control de la situación. Lo más impactante fue su capacidad para mantener la concentración. No se dejó llevar por la euforia de ir primero, ni cayó en errores de exceso de confianza. Cada decisión parecía calculada, cada esfuerzo medido con precisión quirúrgica. Este tramo de la carrera no tuvo la espectacularidad de los ataques lejanos, ni la épica de la alta montaña, pero fue igual de determinante. Aquí se construyó la victoria desde la inteligencia, desde la gestión perfecta de la ventaja. A esas alturas, ya no se hablaba solo de ganar, se hablaba de cómo estaba ganando. Seixas no solo lideraba la general, la estaba dominando con una autoridad que transformó su actuación en una de las más impactantes vistas en años recientes. Cuando todo parecía bajo control, la última jornada de la Itzulia Basque Country 2026 puso a prueba el carácter de Paul Seixas como nunca antes. Bajo una lluvia intensa, con carreteras resbaladizas y el desgaste acumulado al límite, el cierre no fue un paseo, fue una batalla contra sí mismo. Desde el inicio, el ambiente era distinto. Nervios, ataques lejanos y una sensación constante de peligro marcaron el ritmo del pelotón. En ese contexto, Seixas vivió su único momento de debilidad en toda la semana. Un descenso arriesgado y una mala lectura táctica lo dejaron expuesto, gastando más energía de la necesaria. El esfuerzo comenzó a pasar factura. Lo que durante días fue dominio absoluto,
se transformó en resistencia pura. La temida pájara apareció en el momento más inesperado, obligándolo a luchar simplemente por mantenerse en pie mientras sus rivales intentaban aprovechar la mínima señal de flaqueza. Mientras tanto, corredores como Florian Lipowitz apretaban en busca de un milagro, y la etapa se la terminó llevando Andrew August. Pero la historia no estaba en la victoria parcial, estaba en la supervivencia del líder. Seixas cruzó la meta en Vergara completamente vacío, cediendo tiempo, sufriendo más que en cualquier otro día. Sin embargo, la renta construida previamente fue tan sólida que le permitió resistir el golpe final y conservar el maillot amarillo. El resultado definitivo fue contundente. Campeón con 2 minutos y 30 segundos de ventaja. Una diferencia que refleja no solo su talento, sino la magnitud de su dominio a lo largo de toda la competencia. Así se cerró una actuación histórica. Con luces deslumbrantes y una sombra final que humanizó su hazaña, Seixas no solo ganó, dejó una huella imborrable. A los 19 años, no prometió futuro, lo tomó por asalto.